Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, con nuestro segmento Viviendo Fiel. Feliz para estar aquí. Hoy vamos con nuestra clase 44 y ¿sabe qué? El 44 va a ser diferente porque alguien hizo una buena pregunta ayer. Aquí lo tengo grabado. Entonces vamos a contestar esta pregunta hoy porque tiene que ver mucho con lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis. Así que clase número 44 va a ser contestar esta pregunta. Vamos a escuchar a Félix contándome cómo es la pregunta. Aquí va. Pastor Jedediah, allá también en Atlanta, Georgia, me preguntaba que si la construcción del tercer templo va a ser antes o después del rapto. Así que, Pastor Wayne, ahí le queda esa pregunta, aunque yo pienso que si es antes o después, lo importante es que usted y yo estemos preparados, que este templo esté preparado siempre, porque usted no sabe si me voy a morir hoy o mañana o pasado, y hay que estar preparado siempre. Pero hay mucha gente que está más interesada en teorías, que cuando esto, que si lea la Biblia y vivamos como las 5 vírgenes sensatas. Y sea hoy o mañana que venga Jesús, que nos encuentre haciendo su voluntad. Bueno, ya entendí la pregunta y también entendí la respuesta de mi hermano Félix. Y estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Félix. Nosotros estamos hablando en el libro de Apocalipsis acerca de este templo donde se va a sentar la bestia o Satanás y declarar de que él es Dios. Es diferente al templo que se refería Jesús. Pero vamos a ver, porque hay un misterio ahí que tenemos que comprender. Pero la pregunta viene siendo, lo tengo apuntado aquí, que si el templo va a ser construido antes o después del rapto. Esto es muy importante. Voy a poner una gráfica aquí en la pantalla y se lo voy a dejar mientras todo este tiempo que vamos hablando, porque quiero que vayas apreciando, porque hay mucho detalle. Pasé mucho tiempo creando esta gráfica para que mientras que yo hablo y leo los pasajes, tú puedes estar viendo esta gráfica aquí y comprendiendo lo que está pasando. Es una gráfica que representa la línea de apostasía. O sea que la iglesia que trajo Cristo aquí, la iglesia que él empezó con sus discípulos y con sus apóstoles, es la iglesia verdadera. Es la iglesia de Cristo, la iglesia que fundó Cristo Jesús, el Espíritu Santo, con los discípulos, los apóstoles. Pero desde su fundación, corriendo por el tiempo, ha habido apostasía. Y esta apostasía llega a tener su conclusión final en el libro de Apocalipsis. Y esto es lo que vamos a ver. Pero vamos a empezar a leer versículos. Aquí puedes ver, yo creo que en la pantalla, no sé si va por aquí o va por allá, pero vamos a arrancar con el nacimiento de Jesús, que Jesús vivió apenas 33 años. Entonces, él murió y encargó a sus discípulos ir y predicar. Y en Hechos 2 sabemos de que la iglesia tuvo su inicio en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando se levantó Pedro para predicar bajo la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra que se convirtieron como 3,000 personas que fueron añadidos a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Jesús, la iglesia que él fundó con sus discípulos y sus apóstoles. Pero vamos a ir más adelante, iniciando con Marcos capítulo 13, versículo 4. Jesús ahora anda con sus discípulos. Y él está hablando en Marcos 13 acerca del templo. Y él dice que todas estas piedras que están encima uno del otro van a caer, pero van a ser reconstruidos dentro de 3 días. Estaba hablando de las piedras del templo. Entonces vienen los discípulos y le preguntan y le dicen, Marcos 13, versículo 4, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. O sea que Jesús hablaba de un tiempo cuando venía una finalidad y que el templo iba a ser destruido. Claro, Jesús se refería a su cuerpo, que el cuerpo es su templo y él iba a ser entregado y matado, iba a morir, pero iba a levantarse otra vez dentro de 3 días. Este es el misterio. Pero también hay un templo que tienen los judíos, que han tenido en Jerusalén, que han tenido 2 templos y están para construir este tercer templo. Pero también hemos visto que este Crislam que hablamos, que yo creo que es la prostituta, la gran ramera, esta Crislam está construyendo un edificio o un set principal en el país de UAE, en el Medio Oriente, y es una combinación de lo que es denominaciones, lo que es católico, lo que es hindú, lo que es islam, lo que es budista, una sola religión mundial.
Entonces quiero aclarar contigo de que estamos hablando de cosas un poco diferentes, ¿verdad? Pero aquí en esta gráfica tú puedes ver de que Jesús contestó y cuando le preguntaron los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces Marcos 13, versículo 14 dice, pero cuando veáis la abominación desoloradora de que habló el profeta Daniel, puesta a donde no debe estar, el que le entiende. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Sabemos de que el templo en Jerusalén ha sido destruido 2 veces. Pero aquí Jesús está hablando proféticamente también. Porque él dice, cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta no, donde no debe estar, el que lea entiende. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Yo creo que él refería también a que la bestia, o Satanás, iba a subir al trono y presentarse como que él es Dios. Él quiere tomar el lugar de Dios. Y eso vamos a ver más adelante. Marcos 13, versículos 19 al 23. Porque aquellos días serán de tribulación. Estamos hablando en el libro de Revelaciones, del libro de Apocalipsis, de tribulaciones. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os les he dicho todo antes. Jesús está hablando proféticamente de que iba a haber una apostasía en la iglesia, que iban a venir unos que son anticristos, que quieren tomar el lugar de Cristo. No es que solamente están en contra de Cristo, ellos quieren ocupar de su lugar como el Hijo de Dios, como el que reina. Son anticristos, quieren tomar su posesión. Entonces, él habló de la tribulación, que puedes ver al final en esta gráfica, que son 7 años en su totalidad. Son 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Se dice que la primera parte es la tribulación, y la segunda parte, la gran tribulación. Lo que yo he visto es que habla en el capítulo 17 de que Juan vio una gran multitud de gente en los cielos y el siervo le preguntó, ¿de dónde ha venido toda esta gente? Entonces se dio cuenta que esta gente eran los que salieron de la tribulación. La gran multitud de gente de todos los pueblos, idiomas y naciones salieron de la tribulación. Entonces aquí se pregunta acerca del rapto y como hemos dicho, hay 3 teorías o 3 enseñanzas que son más enseñados. Es que el rapto va a ocurrir antes de que inicien las tribulaciones. O sea, antes de que inicien los últimos 7 años. Y hay mucha gente que cree en esto y muchos tienen buenos versículos para apoyar esto. Hay otros que creen y tienen buenos versículos y buenas enseñanzas para enseñar de que este rapto puede ocurrir a mediados de lo que es la tribulación. O sea, al final de los 3 años y medio, donde hay una pausa y está donde Juan mira esta gran cantidad de gente que aparece en los cielos. Y hay otra gente que cree de que nosotros vamos a pasar por toda la tribulación hasta el final y de ahí nos vamos a ir con Cristo. Esto está representado por las 3 estrellas, porque yo no quiero pelear contigo de cuándo va a ser exactamente, porque en lo personal, yo quisiera que fuera antes, pero me parece a mí, con todo lo que he estudiado, es que puede ser de que sea a mediados. Pero lo importante es que tú estés listo desde ahora. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Van a venir anticristos, van a venir falsos profetas, van a venir gente que van a decir que Cristo anda aquí o Cristo está allá. Vaya a verle en el desierto, vaya a verle en la montaña, porque van a ser Cristos que son falsos. Mira, en Hechos 15, versículo 24, dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros y los cuales no dimos orden, os han etiquetado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Está diciendo aquí de que la iglesia inició. Jesús vivió 33 años. Se murió. 3 días después se resucitó. Volvió, pasó 40 días con los discípulos. Los envió a Jerusalén a esperar el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo, se fundó
la iglesia en Jerusalén. Y aquí estamos viendo a mediados del libro de Hechos, porque el libro de Hechos son los hechos de los apóstoles y los hechos de los discípulos, pero más los hechos de los apóstoles en fundar la iglesia. Es la historia donde ves lo que hizo Pedro, lo que hizo Pablo en sus viajes misioneros para establecer iglesias. Entonces, a mediados dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, hay una gente que salieron de la iglesia en apostasía. Empezaron a enseñar lo que no era correcto, lo que no era verdadero, lo que no era de Dios para este tiempo, porque había entrado la gracia. Pero más adelante miramos 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y dice así, manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo va a venir Jesús? Es lo que quería saber la gente. Aquí tenemos la pregunta que si el templo va a ser construido antes o después del rapto. Depende de cuál templo está hablando. Si está hablando del templo de Jerusalén, esto puede ser de que lo construyan antes. Tiene que ser construido para que el diablo tome el trono. Pero también hay otro templo, lo cual es este de Crislán. Y creo que tú te fijas en esta gráfica y te fijas de que la iglesia inició y después de unos 70 años empezó a haber apostasía. Y después vino la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Ellos dicen de que ellos son la iglesia original de este Pedro. Yo no lo creo. No lo veo. Entonces, después de unos 60 años en este periodo, empezó la apostasía. Empezó que salió gente de los mismos discípulos y enseñaron cosas falsas, doctrinas falsas. De ahí vino la iglesia católica, la iglesia ortodoxa. De ahí vino después todo lo que son todas las denominaciones, que son diferentes divisiones de la misma religión del cristianismo. Y 600 años después nace Islam. Así es, Islam no existió en el tiempo de Cristo. Islam no existió en el tiempo de la fundación de la iglesia. Islam no vino a existir hasta como el año 609. Dicen que este profeta, se dice profeta Mohammed, empezó a tener visitaciones de un ángel que le contó todo lo que tenía que escribir. Y esto duró como 20 y pico años. Y él escribió su libro. No voy a nombrar el libro, pero escribió su libro. Y empezó la religión de Islam. Entonces, Islam empezó como 600 años después de que había nacido y había muerto Cristo Jesús. El Crislán, si ves aquí en la gráfica, el Crislán inició, yo creo que ahí dice en el año 1996, en Nigeria. En Nigeria, África, hay una parte del país es cristiana y otra parte es musulmán. Y ellos trataron de unir, porque hay mucha guerra, hay mucho pleito, mucha matanza entre ellos. Entonces ahí empezó este esfuerzo para unir cristianismo con Islam, Crislán. Pero esto fue en 1996. Ahí ve la gráfica, tal vez tengo equivocado la fecha, pero creo que era en 1996. Ahora estamos viendo en el 2022, bueno, estamos en el 2021, pero dicen, y ya lo están haciendo, ya lo están construyendo en el 2022, van a abrir su sede principal para Crislán. Esta es lo que hemos hablado que yo creo que es una iglesia ramera, la mezcla. Pero para que haya una sola iglesia mundial, tiene que haber un solo gobierno, tiene que haber una sola moneda, tiene que haber una sola religión, la cual es la religión de la ramera, la gran ramera. Y esto va a ocurrir en el tiempo cuando se exija de que la gente tome la marca en su frente o en su mano derecha. De ahí va a iniciar esta iglesia ramera. Vaya. 2 Tesalonicenses 2, 1 al 5 otra vez. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejáis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbáis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando de la apostasía en 2 Tesalonicenses. La apostasía es la división de lo que es la iglesia, que iban a salir gente enseñando cosas falsas, doctrinas falsas, estableciendo iglesias falsas, exigiendo que la gente siga en doctrinas de demonios. Esto es lo que está hablando la apostasía. Y esto conduce a lo que es la gran ramera.
Empieza con la apostasía, termina con la gran ramera. Es lo que quiero que tú veas. Dice, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Él dice que va a manifestar este anticristo, va a manifestar este que opone todo lo que es de Dios, es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice que él se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de adoración, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto va a pasar. Tiene que ser construido el templo antes de que éste tenga a dónde sentarse, porque va a sentar en el templo. Si él no puede sentarse en el templo si no hay templo. Y la pregunta, vamos a 2 Pedro 2, versículo 1. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice que van a entrar y van a salir falsos profetas entre el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios, entre la iglesia. Iba a haber apostasía. Iba a haber gente enseñando falsas doctrinas, que son falsos maestros, que introducen encubiertamente herejías destructoras y niegan al Señor que los rescató. Lo que estamos hablando es la línea de apostasía. 1 Juan 2, versículos 18 al 20. El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo. O sea que desde el tiempo de 1 Juan, ya empezó los últimos tiempos. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que este es el último tiempo. Juan dice que desde que él está escribiendo esta carta, como 70 años después, 80 años después de que murió Jesús, él dice que ya estamos viviendo en los últimos tiempos. O sea que los últimos 2000 años que nosotros hemos vivido en los últimos tiempos. Pero estamos acercando a lo que es la tribulación y la gran tribulación. Estamos viendo los señales que se están cumpliendo a diario. Pero dice aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque no hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea que son gente que no tienen el Espíritu Santo, no son guiados por el Espíritu Santo, son guiados por otro espíritu, son guiados por el espíritu del anticristo. Pero dice Juan de que ustedes que son verdaderamente hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo y son guiados por el Espíritu Santo, porque la misma palabra dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero dice Juan de que ya es el último tiempo, desde este tiempo. Estamos muy cerca ahora, estamos muy cerca. 1 Juan 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan, diciendo, en su tiempo, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Ya estamos en los últimos días. Esto se confirme porque miramos de que hay muchos anticristos, hay muchos maestros falsos, hay mucha doctrina falsa. Hay cosas que son introducidas encubiertamente. Vamos a concluir con el pasaje en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Se llama predicación de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que algunos van a salir de la iglesia verdadera. Las personas que están llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, algunos van a salir porque van a ser engañados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Versículo 2 dice,
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia hacen algo. ¿Qué es lo que hacen? Versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pregúntate a sí mismo, ¿cuál iglesia en el mundo prohíbe a ciertas personas casarse? ¿Cuál iglesia mandan a obtener de alimentos que Dios creó? Yo te voy a dejar que tú decidas y yo te voy a dejar de que tú estudies y veas cuál iglesia es la que prohíbe que ciertos hombres se casen. ¿Cuál iglesia todos los años prohíben de que la gente comen carne por un tiempo? Oiga bien, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de rechazarse si se toma con acción de gracia. La apostasía viene en una línea, aumentando, desde que se fundó la iglesia. 70 años después ya había apostasía. Ya después entró la iglesia católica, la iglesia ortodoxa. Después de esto empezaron las denominaciones. Después de esto empezó Islam. Después de esto empezó Crislam. Y ahora estamos viendo al final donde se unen todos estos, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, lo que es las denominaciones, lo que es Islam, lo que es budismo, lo que es hindú, lo que son los místicos, todos se van a unir en una sola iglesia. Tú tienes que estar listo, no te puedes engañar. Tú no puedes ser parte de esto. Si sois un hijo de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, Dios dijo, salid de ella, pueblo mío, para que no sufres lo que ella va a sufrir. Esto es mensaje para los que están viviendo en este tiempo. Entonces, para contestar esta pregunta, que si el templo va a ser construido antes o después del rapto, Jesús estaba hablando de su cuerpo, que era en 3 días se iba a levantar de entre los muertos. El templo ha sido destruido 2 veces y reconstruido 2 veces. El templo en Jerusalén ya lo tienen todo planeado, ya tienen sacerdocio, ya están sacrificando animales, ya tienen el diseño del templo, ya lo quieren construir, están al punto de construirlo. Hicieron una moneda del templo otra vez, tienen todos los implementos del templo ya hechos, están apenas para iniciar pronto, para construir el templo en Jerusalén. Pero también a la vez se están construyendo la sede de Crislam en el país de UAE. Quiero que pienses tú en alguna cosa. Cuando en el principio de Apocalipsis habla de los caballos, los 4 caballos y los diferentes colores de los caballos, quiero darte una tarea a ti. Mira los colores de los caballos, apúntalos en un papelito. De ahí busca tú las banderas de los países del Medio Oriente y a ver qué ves ahí, qué ves en común con los colores de los caballos y los colores de la bandera. Y me lo reporta en la próxima clase. Bueno, ojalá que hayas aprendido mucho hoy. Tienes que estar muy atento, tienes que estar muy apegado a la palabra, guiado por el Espíritu, para que nadie te engañe. En el nombre de Jesús, super mega bendición.